Vamos a pedirle a Anita que encienda ya su cámara y agradecerle también que esté con nosotros el día de hoy. Nita Sakata, de CHS Alternativo, aquí de la región de Madre de Dios. Primero, bienvenida. No tenemos el placer de conocernos todavía. Buenos días, Nita, ¿cómo estás? Buenos días, César. Buenos días, profesor Jorge. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Efectivamente, el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Internet Seguro. Esta fecha se ha establecido desde el 2004 y son más de 100 países en el mundo que de una u otra manera se han propuesto, ¿no? Abordar este tema porque es de mucha importancia, ¿no? Nos saca una sonrisa, pero también en muchos momentos de repente nos sacan preocupaciones. Con toda la experiencia que tienes, Anita, tú sabes que este es un tema que normalmente con el avance de la tecnología se ha puesto de manifiesto, ya no solamente a la gente mayor investigadora, sino está al alcance, inclusive, como hemos dicho al principio, del menor, ¿no? Y en este día, que es un evento de gran envergadura, que apoya normalmente celebrar un día de seguridad, un día que normalmente nos hace reflexionar. Tú como profesional, ¿puedes hacer un análisis de la responsabilidad que tienen los padres frente a esto? Definitivamente, profesor Jorge, en algún momento nos hemos encontrado y hemos compartido experiencias y preocupaciones por nuestros niños, ¿no? Entonces, y nuestros adolescentes. Eh, ya después de las pandemias y que la pandemia no nos hemos vuelto a ver, No profesor. nos hemos vuelto a ver. Sí, sí, ya tendremos el gusto, pero y probablemente con la pandemia la preocupación por el uso del Internet ha sido mucho más contundente para muchos padres de familia, ¿no? Porque ya es un uso masivo y que de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas, me incluyo porque yo tengo aún dos niños pequeños, entonces nos preocupa y nosotros como padres, le hablo así más allá de la experiencia profesional, la experiencia como madre, es que tenemos esa preocupación de cómo involucrarnos y cómo generar esta reflexión también para con nuestros hijos con respecto al uso adecuado del Internet, que dicho sea de paso, ¿no? Es muy importante, es muy significativo, de repente podríamos decir es uno de los inventos mejores para el ser humano, ¿no? Pero así como tiene grandes ventajas y grandes beneficios, también nos genera preocupaciones por los problemas que nos puede acontecer, sobre todo con nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes, ¿no? El rol de los padres es fundamental, profesor, y siempre ha sido fundamental en todo el proceso de formación de nuestros hijos, ¿no? Nosotros como padres tenemos que involucrarnos, ¿no? Más allá de querer ejercer un control, una supervisión, más allá de querer estar encima de nuestros hijos y pretender controlarlo todo, ¿no? De una u otra manera tenemos que involucrarnos con ellos, tenemos que saber y conocer con quiénes se comunican, qué es lo que están haciendo, cómo es que hacen ellos sus procesos de juego, ¿no? Y de una u otra manera sus procesos en cuanto al uso efectivo del Internet, ¿no? César decía, probablemente su nieta maneja mucho mejor el celular que usted. Y efectivamente, eh, nuestros hijos hacen un uso mucho más efectivo de este aparato que nosotros. Y muchas veces ya se está generando una brecha entre nosotros, los padres y los hijos, cuando usamos el Internet y todos los aparatos de tecnología, ¿no? Para la comunicación. Muchas veces cuando se viaja a las comunidades, son los padres que tienen esa preocupación. Yo le entrego el celular a mi hijo, pero no sé qué hará él, dicen ellos. No, porque yo tampoco conozco ni sé cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, está creciendo una brecha y una desventaja entre los padres y los hijos para poder comunicar el uso efectivo, ¿no? De las tecnologías de información. O sea, se ha convertido, pues, definitivamente
en una herramienta indispensable en el diario vivir, ¿no? O sea, este medio, los seres humanos pueden disfrutar de una serie de bondades que en el pasado eran impensables, ¿no? Yo, por ejemplo, hay ratos que tengo que llamar a mi nieto Víctor, ¿cómo es esto, no? Y él inmediatamente, pese a su corta edad, está metido en otras cosas. Ahora, hay muchas ventajas, beneficios que nos ofrecen el mundo, ¿no? Pero ojo, la importancia es de cómo hacemos el acceso de plataformas de ocio, como las plataformas de contenidos audiovisuales, películas y series y videojuegos. ¿Qué hacer para poder que normalmente el niño no se pase horas y horas? ¿Qué debemos hacer? Efectivamente, profesor. Es tan importante que, bueno, nuestros hijos desarrollan sus clases diarias, ¿no? A través del uso del Internet. ¿Qué hacer por parte de nosotros los padres? Tenemos que brindar desde ya las pautas necesarias para un uso efectivo. Tenemos que dar las reglas. Así nosotros no usemos de la manera tan efectiva como lo hacen ellos, pero somos nosotros los responsables, somos nosotros quienes entregamos estos aparatos a nuestros hijos y tenemos que darles siempre bajo ciertos términos de responsabilidades. No es entregar un aparato por entregar sin explicar, ¿no? de el uso y las consecuencias que puede tener, ¿no? El mal uso de estos aparatos. Entonces es importante que nosotros o los padres en general podamos dar las pautas, las reglas para el uso efectivo, ¿no? Y podamos dar a conocer cuál es la importancia sobre todas las tecnologías que se están generando a favor de la comunicación. Entonces es nuestra responsabilidad involucrarnos y dar reglas claras para el uso de las tecnologías. No podemos eludir diciendo, no conozco, no sé. De una u otra manera también tenemos que aprender y saber de qué se trata todo esto. Entonces, es importante involucrarnos. Justamente hablando de responsabilidad, a los padres se les ha exigido durante la pandemia una responsabilidad que antes quizá no tenían, que dentro de la educación de sus hijos, ¿no? Que es acompañar en el proceso educativo virtual. Pero uno siente, ¿no? que no siempre se hacen las cosas bien, no es obvio, ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué tips tecnológicos existen a día de hoy para que el padre lo tenga más fácil? Es decir, ponga usted el internet de esta forma, maneje usted las redes con su hijo de esta forma, permítale usted a su hijo estar tantos tiempo con internet. ¿Hay algunos tips que nos pueda indicar que se estén manejando? Porque sabemos que eso bueno, pues va a depender un poco también de la familia, ¿no? Pero seguramente esté estudiado esto, ¿no? Exacto. Y más allá de la responsabilidad que es hacer el acompañamiento, está también el hecho de que ha sido una situación que se ha presentado y se nos ha presentado de manera abrupta, ¿no? Entonces, de un día al otro ya estábamos viviendo de otra manera, ¿no? Y de un día al otro se le estaba pidiendo al papá y a la mamá que haga una labor que de repente durante mucho tiempo no lo había considerado, ¿no? Y muchas veces sin considerar el hecho de que papá y mamá tienen que trabajar. Entonces, con la reactivación y el regresar a trabajar y los niños aún en casa estudiando, se ha generado de repente mucha más responsabilidad para los padres. Entonces, si algo tenemos que hacer es comunicarnos mejor con nuestros hijos. Y probablemente surja por allí la situación del tiempo, ¿no? Pero no necesitamos de repente darle mucho tiempo a nuestros hijos, cantidad en horas, sino calidad. En esa hora o en esa media hora que podamos compartir con ellos, conversar, preguntar, saber qué es lo que han trabajado, cómo lo han trabajado. Y quienes de repente tenemos la ventaja de tener o estar conectados a través del internet,
y saber que el hijo está en clases, podemos hacer ese monitoreo, ¿no? Darnos cuenta, porque en algún momento los profesores han estado compartiendo las imágenes para decir su hijo está presente, para tomar la asistencia, para ver cómo se están comportando durante las clases, ¿no? Entonces, de una u otra manera, los padres también pueden involucrarse y conocer, ¿no? Saber en qué momento estuvo y no estuvo en clase, porque ese es el tiempo que también los profesores se han tomado para poder reportar, porque muchos niños prenden la cámara, prenden el celular, apagan la cámara y ausentes, ¿no? Entonces, llega un momento en que uno retorna a casa y tiene que preguntar y decir qué ha pasado, cómo lo han hecho, por qué no has estado presente, qué no vuelve a ocurrir. Las indicaciones del profesor son tener la cámara prendida y que tú estés presente allí. Entonces, porque los profesores dan pautas también para poder hacer y desarrollar las clases. Entonces, nosotros como padres tenemos que hacer ese acompañamiento, ese seguimiento. De repente no lo vamos a hacer en el momento, pero posteriormente podemos ver las imágenes de nuestros hijos durante las clases y saber cómo se están comportando. Pero Nita, existen también mecanismos para intentar proteger a nuestros hijos, porque, claro, que estén en clases, lo hemos normalizado ya, en clases virtuales. Me preguntan, por cierto, si es normal que se dé a un niño de menor de 5 años celular, pero después entramos a eso. Nita, existen formas para poder controlar, porque además incluso lo que llaman el control parental, y eso siempre, el control parental es importante para que el niño no haga lo que le dé la gana, no haga lo que quiera, porque al final puede ser perjudicial para el propio niño, y por eso estamos hablando del Día de Internet Seguro, ¿no? Se producen vejaciones, intentos de o tentativas, o incluso hemos escuchado muchas veces cómo se ha conseguido pues igual alguna persona pederasta o lo que sea, acceder, ¿no?, a determinados perfiles de muchachos o muchachas. En este caso, ¿cómo podemos hacer que el internet sea más seguro para nuestros hijos y para nuestra familia? A eso me refería también más. Existen aplicaciones que es muy posible de usarlas dentro de los aparatos que los padres facilitan a los hijos, pero hay que saber usar esas aplicaciones, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que estas aplicaciones tecnológicas, para poder bloquear algún tipo de situaciones como las que estás mencionando, César, pueden en algún momento ser superadas, porque como tú dices, estas personas que están atrás de las pantallas, atrás de la cámara, entonces tienen una serie de estrategias también para poder llegar a nuestras niñas y nuestros niños que de una u otra manera en algún momento dan a conocer ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces quienes se dedican de manera mala a ese tipo de situaciones conocen, manejan sus estrategias y saben cómo en algún momento engancharse y generar la confianza de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes. Entonces, eso es bastante importante de poder conversarlo en casa con la familia. El hecho de celebrar el segundo martes del mes de febrero, el Día Internacional del Internet Seguro, implica, ¿no?, dar información, brindar orientación, que en primer plano está bajo la responsabilidad de los padres, pero también es importantísimo que las autoridades puedan sensibilizarse con este tema. No es algo que ellos puedan ser indiferentes y decir, no, esto no sucede. Sí sucede, y cada vez a más magnitud, y cada vez se necesita que nuestras autoridades se involucren, ¿no?, y puedan estar sensibilizados sobre esta situación que va generándose ya en una problemática social. Entonces, es muy importante que como autoridades puedan
dar un marco regulatorio que proteja a esta población nuestra que es tan importante, nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Entonces, el rol de la autoridad también es importante. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Darle a conocer a la ciudadanía que la explotación sexual en niñas, niños y adolescentes existe en línea, ¿no? Es una lamentable realidad que se da, ¿no? Y es muy importante, como lo estamos haciendo esta mañana, decirles a nuestra sociedad, a nuestra población, que tenemos que hacer un adecuado uso de este medio para con nuestros hijos, que tenemos que darles normas, que tenemos que comunicar, que todos tenemos que involucrarnos en esta problemática, porque no podemos decir, a mí no me toca, a mí no me va a llegar. No podemos decir eso. Este problema nos puede acontecer a cualquiera, porque somos seres humanos y en cualquier momento podemos ser vulnerables. Cocopita. ¿No? Y más aún nuestros niños, nuestros adolescentes. Cocopita. Entonces es muy importante. Digo, así es. Bueno, lo importante en este día, y tú lo estás manifestando, yo creo que hay una relación importante que debe darse, que debe ser siempre la del padre-hijo, hijo-padre. O sea, en esta relación que nos va a permitir que el niño o el joven se pueda sentir orientado, o sea, especialmente en las familias más cercanas, quien está en la capacidad de darle un consejo. Y aquí es importante de que puedan manifestar, aprovechando hoy día, en este día tan especial, en esta campaña, Juntos por un Internet Mejor, es decirle, los padres tienen un rol fundamental en la familia antes que la escuela, ¿no? Definitivamente, profesor, el rol de los padres es sumamente importante. Entonces, pero como decía César, más allá de los padres, también hay que tenemos que involucrar a nuestras autoridades, tenemos que involucrar a toda la sociedad en general, porque es responsabilidad de todos proteger a nuestra población más vulnerable, a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Entonces, esta situación ya no solamente está dentro del entorno familiar, sino es una situación que está involucrando la participación necesaria de nuestras autoridades y de la población en general. Como le digo, no podemos ser indiferentes y decir, a mí no me va a llegar, este problema no me va a alcanzar. Las personas que malamente usan el Internet con estos fines tienen sus estrategias y lamentablemente cada vez están llegando más a quienes debemos de proteger y cuidar. Por último le quería preguntar, nos decía el oyente que cuál es la edad a la que un joven, un niño, un adolescente debe acceder al teléfono. Claro, nosotros no estamos educados para esto, Nita. Es decir, yo cuando tuve mi primer celular, yo ya estaba obviamente casi en la universidad. Bueno, mi primer celular lo tuve seguramente por el año 99, si no recuerdo mal, ya recién cuando iba a ingresar en la universidad, ¿no? De pequeño nosotros jugábamos, pues eso, en España, a las canicas, a la peonza, al escondite, ¿no? No teníamos uso de no había tecnología. No había, recién empezaban también los videojuegos, ¿no? Que también es otro tema que también tiene que ver con Internet seguro, porque hay gente que se conecta, vive hiperconectado sobre todo a juegos que tienen que ver con realidades virtuales, que tienen que ver con mundos abiertos, ¿no? Que se llama el Open World, que te permite hacer amistades, ¿no? Con otras personas. Estamos hablando también de juegos muy educativos, pero otros juegos que puede ser todo lo contrario. Claro, hacer una indicación muy certera seguramente sea difícil, pero dar el celular a un niño menor de 5 años para un uso corriente
entiendo que no es adecuado. ¿A partir de qué edad se puede empezar a concienciar al niño y empezar a darle también, ofrecerle el uso de celular y también de internet, por otra parte, o de la misma forma? César, por lo que me estabas describiendo, como que somos contemporáneos, ¿no? Hemos compartido la misma experiencia. Hemos usado el teléfono celular cuando ya estábamos terminando la universidad y hemos tenido tiempo para experimentar otro tipo de vivencias. Lamentablemente el tiempo pasa y cada tiempo tiene su propia forma de vivirlo, ¿no? Entonces, ahora toca de esta manera. Y como tú decías, no, incluso ahora no se está preparado para esta convivencia con estos aparatos, ¿no? Y la pandemia nos ha acercado más aún. Entonces, muchos niños que están en primaria, 6 años, están haciendo uso del celular, ¿no? Y es una situación que de una u otra manera nos va a decir tenemos que ampliar, ¿no? El margen de edad para poder entregar este aparato, porque la realidad es esa. A partir de los 6 años ya se está haciendo el uso del celular. Entonces, no podemos obviar eso. Y lamentablemente, entre los 11 y 17 años, es el grupo de población que ha sido vulnerada de manera significativa por quienes usan la virtualidad para, de una u otra manera, generar este tipo de explotaciones sexuales en nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Entonces, esa es la realidad y lo que nos corresponde, lo que toca es hacer este uso responsable y más seguro, comunicarnos, decirles que así como hay de repente experiencias positivas con el uso del Internet, porque sí las hay, también podemos o pueden ellos estar expuestos a situaciones de riesgo y de peligro de manera significativa. Eso nos corresponde, porque como te digo, y hago énfasis en esto, hay niños que desde los 6 años ya están usando el Internet. Y muchas veces hemos exigido que ese uso se dé. Le hemos estado pidiendo al gobierno y al Estado que haga la entrega de los aparatos, de las tablets, ¿no? Para que los niños puedan hacer sus clases. Pero no hemos trabajado, como tú ya lo has dicho, no nos hemos preparado para ello. Entonces, de una u otra manera, tenemos que adecuarnos a la situación y poder afrontar todo esto. Sí, pues es una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Los berrinches de los hijos a veces, y para que se callen, toma el celular. Bueno, hay muchas cosas por hacer, evitar los contactos con personas extrañas cuando ya tú eres mayorcito, que normalmente a veces forman parte de redes sociales que importan, ¿no? O sea, no hay que aceptar las invitaciones, es necesario que se utilice, ya hay métodos de una conexión segura, como en la escuela pública, por ejemplo, no te prohíben, el Internet está dado solamente para tipos educativos, evitar dar información confidenciales. Hoy en día, no, hablando de red segura, acuérdate que hay una serie de robos vía Internet con estas cosas, ¿no? Y es muy importante lo que hoy hemos tocado en este tema de lo que se llama esta campaña Juntos por un Internet Mejor. Bueno, pues efectivamente, gracias a Anita, que tendremos seguramente el placer de poder conocernos pronto. Ojalá acabe también pronto la pandemia. Por cierto, esto todo se ha potenciado en la pandemia, no hace falta ni que lo recordemos, ¿no? Yo he estado visitando a mis sobrinos en Piura en las Navidades y uno se queda asombrado con la cantidad de cosas que ha producido la pandemia, ¿no? El tema de uso de redes, de teléfonos, de incremento exponencial también de los mismos, ¿no? Cada vez más jóvenes se acercan a ese mundo del celular y los peligros que eso conlleva. Y estamos viendo también, y con esto quería terminar, varias acusaciones fiscales, varios casos, ¿no?
que nos pone en el punto de mira. Yo tampoco, o sea, hay que ser conscientes de que esto se debe vivir con la responsabilidad, pero también desde el punto de vista de la madurez del individuo, también con un poco con respeto, ¿no? O sea, no hace falta que nos obsesionemos tampoco, pero desde mi punto de vista, Anita, pero sí hay que ser muy responsables con nuestros hijos, porque cuando se producen todas estas cosas y vemos en los casos en los informativos, nos preguntamos si estará mi hijo siendo educado bien en ojalá nos lo preguntemos, ¿no? En este mundo de la virtualidad. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las redes sociales. Hemos conocido muchos casos en los cuales se mal utilizan para estos menesteres. Creo que Coco Pita, yo si no recuerdo mal, en los colegios cada vez es más habitual. Tú llevas ya varios años fuera de aula y fuera de tutoría, pero yo quiero recordar que contigo hemos tratado algún caso de este tipo, ¿no? Qué peligroso es, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, hay que verlo también desde la responsabilidad del padre, ¿no? O sea, no tenemos que obsesionarnos con el peligro que produce, ¿no? Sino poner remedio, ¿no? ¿Coco? Claro, hay un trabajo duro en la escuela, ¿no? De tutoría, sobre todo. Sí. Y con Anita hemos compartido inclusive cosas importantes para poder ayudar a mucha gente en estos temas, ¿no? Y yo creo que todavía hay tareas pendientes en la escuela pública, ¿no? De seguir trabajando y machucando, porque lo que tenemos que formar no son alumnos, como dije ayer, excelentes, primeros puestos, etcétera, sino crear buenos ciudadanos, que eso es lo importante. Desde el punto de vista ético. Anita, muchas gracias por habernos atendido. Palabras finales y agradeciendo también pues a CHS Alternativo. Gracias César, ya tendremos el gusto de conocernos, que esto sea el preámbulo de muchas actividades que podamos hacer de manera conjunta para poder comunicarnos con la población y darle la información precisa. Definitivamente tenemos que hacer conciencia de que la explotación sexual en línea se da y lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras poblaciones y bueno, generar en nuestros padres también esa estrategia para comunicarnos y en las autoridades más conciencia de la necesidad de proteger a nuestra niñez y a nuestros jóvenes. Profesor Coco, ha sido un gusto verlo esta mañana, conversar con usted y también tendremos la oportunidad de seguir trabajando por los nuestros. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Bueno, pues Coco, la verdad es que muy importante este tema del Internet seguro, así que nos vamos a ir a una pausa y vamos finalizando. Nos vamos a una pausa, César,